documentados en Hechos capítulo 20 a partir del verso 29. Yo estoy convencido que después de mi partida se van a levantar entre ustedes lobos rapaces que harán un grave daño al rebaño, y de entre ustedes mismos se va a levantar algunos que comenzarán a hablar cosas perversas y dañinas. En otros lugares, Pablo anticipa sobre qué temas se van a levantar falsos maestros deseando cosas perversas y dañinas. Y él dice, enseñarán de otro Jesús y enseñarán de otro espíritu. La interpretación de Pablo por parte de esa escuela que surge con potencia 30 o 40 años después de su muerte, interpreta a Pablo de una manera no totalmente correcta. Entre los discípulos del Yeshua judío no existió ese problema. Surge de esta manera, hacia finales del primer siglo y principios del siglo segundo, un Jesús griego, diferente al Yeshua judío. Ese otro Yeshua, el Jesús griego, el Jesús interpretado con el helenismo, mientras que tuvo la ventaja de ser escuchado y entendido por la mayoría del mundo que hablaba griego, para entonces tuvo la desventaja de una mutación de mentalidad, una mutación de conceptos y de alteraciones biológicas serias. Pero el mundo de Yeshua fue el mundo del judaísmo. El mundo de los judíos seguidores de Yeshua fue Israel. Sin embargo, la teología cristiana que surge después de la muerte de los apóstoles ya no tiene ni a Israel ni al judaísmo como su entorno, sino un ambiente, una lengua y una mentalidad diferente. Ese cristianismo tenía la influencia de la religión de los paganos y la influencia de la cultura griega, que dominaba el mundo antiguo, a pesar de tener al Imperio Romano controlando su política. Ellos tomaron las historias orales que recibieron de Yeshua, por parte de los seguidores judíos de Yeshua, y poco a poco la fueron adaptando a su mentalidad, a su cultura y a su teología. El Jesús de Juan es una reinterpretación. El Jesús de Juan está hecho para corregir a Marcos, Mateo y Lucas. No podemos obviar la historia. Los primeros discípulos de Yeshua fueron judíos y exclusivamente judíos. Poco tiempo después, esa fe judía del Nazareno se extiende más allá de las fronteras ideológicas y geográficas de Israel. Específicamente en Antioquía de Siria, alguien en la ciudad, y se desconoce quién, inventó el nombre de cristianos, derivado del griego, no del hebreo. Eran creyentes de origen no judío, que se unieron a la comunidad judía creyente en Yeshua como el Mesías, pero que tenían una mentalidad helenista, no hebrea. Cuando los judíos desaparecen del escenario histórico, identificable en la comunidad judía del Nazareno por las persecuciones romanas, por las masacres, es eso que hoy día llamamos antisemitismo. Se produjo contra todas las formas de judaísmo que existían en aquella época. Las sinagogas que habían recibido de los creyentes judíos en Yeshua la información teológica se vacía de judíos. Cuando ya no hubo judíos en las sinagogas, los creyentes no judíos construyeron su propio destino. Muertos los apóstoles y muertos los estudiantes de los apóstoles, los nuevos líderes del movimiento cristiano, que habían surgido paralelamente con la comunidad judía creyente en Yeshua, comienzan a escribir homilías, comienzan a escribir cartas a las nuevas comunidades cristianas, que no hablaron hebreo, sino griego, para aconsejar a los nuevos fieles de los diferentes problemas que se iban presentando socialmente en cualquier comunidad.
Sucede entonces que la inmensa mayoría de esos escritores consideraron apropiado apoyarse en la autoridad de algún maestro judío fallecido, especialmente el rabino Pablo de Tarso, como también de Pedro, de Santiago, y escribían cartas atribuyéndolas a esos maestros judíos fallecidos para darle autoridad requerida para que fueran seguidas sus instrucciones. Y al hacerlo así, los nuevos maestros cristianos creían estar haciendo un gran bien y creían estar haciendo un gran honor a los maestros judíos fallecidos. En los evangelios los autores son anónimos, no sabemos quiénes son, pero tienen que ser discípulos de los apóstoles de segunda o tercera generación. Pero, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió es que fueron añadiendo cosas y añadiendo ideas que no eran para nada las enseñanzas de los apóstoles judíos. El Evangelio de Marcos acaba en el versículo 8 del capítulo 16 y acaba de una manera muy abrupta, y lo que se le añade es desde el versículo 8 hasta el 20. En el siglo II se le añade un final de 12 versículos, que ese ciertamente es falso. Los nombres aparecen a mediados del siglo II, es decir, aproximadamente 100 años después de que fueran escritos esos textos. Por lo tanto, son nombres de tradición. Para nosotros, hoy día, en el siglo XXI, tal práctica nos parece no seria, pero no era así en el mundo antiguo. No era así en la cultura helenista, que apoyaba la idea de atribuir a los muertos los nuevos escritos para darle autoridad. Por eso es que tenemos, por ejemplo, escritos seculares atribuidos a Pitágoras, que no lo escribió Pitágoras. Tenemos escritos atribuidos a Platón, que no los escribió Platón. Tenemos escritos de Hipócrates, que no los escribió Hipócrates. Para los griegos antiguos era un honor escribir en nombre de su maestro fallecido. De modo que para nosotros esta costumbre ahora parece algo terrible y lo identificamos no como otra cosa que con una falsificación. Los antiguos griegos lo tenían como una práctica común. Cuando la segunda carta a los tesalonicenses, el rabino Pablo escribe: que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera mía, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Claramente podemos observar que ya desde los días apostólicos, y el mismo Pablo de Tarso lo decía, existían enseñanzas orales, supuestos oráculos en forma de profecías y cartas, que llevaban la autoridad a los apóstoles, pero que no fueron escritas por los apóstoles. Y en esas enseñanzas orales, y en esos oráculos y en esas cartas, introducían enseñanzas que no habían sido dados por los judíos creyentes en Yeshua. Más tarde, no solamente ocurrieron estas cosas con las cartas apostólicas, sino que se introducen cambios en las enseñanzas de Yeshua y en los dichos del propio Yeshua. Existen incluso estudios de cómo, sobre el texto que nosotros reconstruimos originalmente, los copistas lo modificaron en un sentido herético o en un sentido ortodoxo. Cada evangelio tiene una historia compleja de su composición, sobre todo el de Marcos y especialísimamente el de Juan, en el que intervinieron muchas manos y que se fue formando lentamente. Y del Evangelio de Marcos sabemos que hubo 2 o 3 ediciones. Es decir, se tomaron los escritos originarios y comenzaron a editarlos y a hacerlos más accesibles a la realidad de la cultura helenística y romana en las cuales ellos vivieron. Y estos cambios se notan ya en algunos manuscritos griegos del Nuevo Testamento, donde editores cristianos posteriores editan el texto para hacerlo más accesible a su mundo,
y para hacerlo más accesible a su cultura, sin darse cuenta que al hacerlo así, se estaban alejando del mundo judío. Lo que predicó Jesús está recogido en los evangelios, pero reinterpretado también. Lo que hay que hacer es quitar la reinterpretación y dejar los dichos y hechos de Jesús reducidos al esqueleto. Un ejemplo simple de los muchos que existen, Marcos capítulo 10, verso 22, de un texto griego que fue conocido en aquella época a partir del siglo II, dice lo siguiente: si la mujer repudia a su marido y se casare con otro, comete adulterio. Esas palabras nunca pudo haberlas pronunciado Yeshua, jamás pudo haber pronunciado semejante barbaridad, porque la ley judía solamente permite al marido dar carta de divorcio. La reinterpretó siempre en un sentido fariseo y en muchos casos con una mayor dureza, mayor exigencia, por ejemplo en el divorcio, y lo interpretó unas veces al estilo de la rama más dura de los fariseos, otras veces al estilo de una rama más suave y otras veces incluso al estilo de los esenios. Una mujer nunca da un get, solamente el marido da el get. Y solamente el marido puede pagar la multa establecida en la ketubá. Ninguna ketubá, ningún documento matrimonial establece la posibilidad de que la mujer pague a un hombre una multa para divorciarse de él y casarse con otro hombre. ¿Cómo podría un rabino del siglo I decir semejante disparate halágico? En el mundo judío esto era una imposibilidad, pero en el mundo no judío, en el mundo romano y de acuerdo al derecho romano de la época, la mujer sí tenía el derecho de dar una carta de divorcio. ¿Qué hicieron los editores que copiaron el documento original de Marcos? Lo editaron para que sus creyentes romanos y griegos pudieran tener algo mucho más accesible, poniendo en los labios de Yeshua algo que lo presenta ante la comunidad judía como un rabino hereje, un rabino que rompe con el judaísmo y que se aparta de la fe judía. Mucho más acorde con lo que creemos la verdad histórica y la reconstrucción del Jesús histórico, pensar en un Jesús totalmente observante, totalmente judío, totalmente apegado a la ley, maestro de la ley, que jamás quebró la ley, ni siquiera quebrantó el sábado. Esta imagen de un Yeshua que rompe con el judaísmo y que cree algo diferente al judaísmo, el cristianismo, es la piedra de tropiezo más grande que existe y que tiene el pueblo judío actual para considerar seriamente a Yeshua. Jesús, en una palabra, fue tan judío que no intentó fundar cristianismo ninguno. El momento ha llegado para que esta piedra sea removida y el Yeshua judío, un judío que está en línea con la Torá, con los profetas, con Moisés, sea conocido en nuestra generación. Y como el mismo Yeshua dijo, yo si fuera levantado, a todos voy a traer a mí mismo. Lo mismo pasa con la idea de Jesucristo como fundador del cristianismo. Pero nada más lejos de la verdad histórica, los creyentes de origen no judío fueron los que crearon eso que se conoce históricamente como la Iglesia o cristianismo. Algo totalmente impensable en la mente del rabino Yeshua o en la mente del rabino de Saúl o Pablo de Tarso. Decirle a los judíos que por creer en Mesías ya pueden dejar de ser judíos es absurdo para el Pablo auténtico. El Jesús transmitido y recordado en griego es un Jesús no original, un Jesús reinterpretado, repensado y reescrito. El texto que dice, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, es evidentemente
un trabajo editado de una teología cristiana, información para vender la idea de que Yeshua es el creador del cristianismo, de la Iglesia, y que Jesús se separó del judaísmo y creó un nuevo Israel. Cada evangelio tiene una historia compleja de su composición, sobre todo el de Marcos y especialísimamente el de Juan, en el que intervinieron muchas manos y que se fue formando lentamente. Y del evangelio de Marcos sabemos que hubo 2 o 3 ediciones, pero una vez que eso se fijaron a finales del siglo I, a lo mejor el evangelio de Juan tardó unos 30 años en formarse y componerse, pero una vez que se empezó a editar en público ya no cambió. Cuando los rabinos del siglo II en adelante se encontraron con esta teología cristiana ya separada del judaísmo, lógicamente vieron en Yeshua un hereje. Nunca podría alguien aspirante a ser el Mesías de Israel hacer una cosa tan horrenda como esa. La diferencia académica entre el Yeshua de la historia y el Jesucristo de la fe es el resultado de un proceso de mutación cultural que se da en el mundo no judío, cuando los creyentes de origen helenista van adaptando más y más la figura rabínica de Yeshua a su mentalidad, a su filosofía y a sus costumbres culturales. Que un rabino del primer siglo enseñara que iba a crear una comunidad diferente a la de Israel, que iba a crear un pueblo diferente al de Israel, con una fe distinta a la de Israel, es completamente impensable. Eso sería una horrenda idea inconcebible para el judaísmo. Tal concepto o idea hubiese sido carne de cañón para comienzo del movimiento de los primeros apóstoles e incluso para el mismo Yeshua. Lo que fue horrendo para los judíos del segundo siglo fue el ajuste cultural de los griegos de segunda y tercera generación después de Yeshua. Y eso es lo que la moderna investigación paulina está poniendo de relieve, esa distinción, que Pablo sigue siendo judío y nunca rompe con el judaísmo, nunca quebranta el judaísmo, nunca funda, digamos, una religión nueva, sino lo único que le dice a los paganos: vais a creer en Cristo, pero seguís siendo paganos, no sois judíos. Una cosa es ahora mismo las religiones, digamos, de las masas, y otra cosa es lo que se enseña sobre la religión, el cristianismo, el Antiguo y el Nuevo Testamento en las universidades, tanto protestantes, católicas, ortodoxas y judías. En líneas generales, lo único que se busca es la historia. Y en líneas generales, salvo algunos, digamos, muy recalcitrantes, que intentan defender unos puntos, digamos, la virginidad de María o algunas cosas de este estilo, que intentan defenderlo a capa y espada, en líneas generales se va logrando entre los estudiosos, lo cual no quiere decir que llegue al pueblo todavía, una imagen de Jesús con una serie de puntos en la que normalmente están casi todos de acuerdo. Y esa imagen concuerda más con el Jesús judío que con cualquier otra.